¿Estamos? Antes que nada, les quería pedir, somos 190 personas y nadie con la cámara prendida. Quizás sería bueno que abrieran sus cámaras como para poder vernos y hacer que esto sea una conversación más que algo que vaya de aquí para allá, ¿les parece? Muy bien, hola, Lina, Mayra, Isabel, Omar, Carlos. Carlos hay de todo, somos muchos Carlos. Liberen las cámaras. ¿Ve? Que se hace más agradable, ¿no? Verse en vez de ahí tanta eso, mucho mejor. Muy buenos días para ustedes, tardes para los que están un par de horas más adelantados de Bogotá. Siempre es un placer. Yo tengo una alta estima por Colombia. Nos ha tocado trabajar, formar mucha gente en Medellín sobre todo. Así que hicimos con el equipo muy fans de su alegría, de su comida también. Y muchas gracias de nuevo, Ana María, por la presentación. Yo no sé por qué estoy apareciendo dos veces, pero bueno, vamos a compartir pantalla aquí. La idea de hoy es hablar un poco de cómo, ¿no es cierto?, nosotros somos capaces de hacernos un poquito a prueba de futuro. De nuevo, amigos de Intro Soluciones, yo no sé por qué está apareciendo cortada la imagen abajo, pero esa barrera negra, si la pueden sacar sería muy bueno porque no va a permitir ver las slides completas. Se los agradezco mucho. El future proofing es un concepto que acuñé hace un tiempo para un capítulo de un libro que salió publicado hace unos meses y tiene que ver con cómo nos preparamos para lo que no viene. Bueno, todos nos ha tocado vivir, ¿no es cierto?, lo que ha sido este año ya grande de COVID, y uno hoy día habría sido difícil de prepararse, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, no tanto. ¿Y por qué le digo no tanto? Porque sabíamos que venía una pandemia ya hace más de 15 años y sabíamos que venía este bichito, el mismo, hace más de 5 años. Entonces, tanto es así que en el fondo hay organizaciones que se prepararon y se prepararon bastante bien. Mire, el future proofing tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de minimizar el impacto negativo que pueden tener los shocks que vienen y que no sabemos cuándo van a llegar. Ahora, tiene que ver con no solamente tener metas de largo plazo que van más allá de nuestras capacidades actuales, tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de ponernos metas que hoy no somos capaces de alcanzar, pero que en un proceso, ¿cierto?, sí podemos ser capaces de alcanzar. Tiene que ver con tener estrategias para poder hacer frente a fuentes de incertidumbre, ambigüedad y riesgo. No de minimizar fuentes de incertidumbre, ambigüedad y riesgo, porque parte de lo que sabemos del tema de innovación, ¿cierto?, es que al momento en que nosotros nos ponemos a minimizar la incertidumbre, miren, le voy a hacer otra pregunta. Si ustedes quieren, ocupemos el chat y ahí podemos también empezar a, si alguno tiene preguntas, en el fondo empezar a ver. ¿Qué nos han enseñado nosotros del alto riesgo? A mayor riesgo, mayor. Yo creo que pueden, si quieren, pueden participar, pueden desmutearse y también participar de la conversa, ¿cierto? Aparte, mostrar la camarita para que no sea solamente... Pueden desmutearse, ¿no? Magda, si le haces a clic, ¿te puedes desmutear o no? ¿O el host no te deja? Sí, sí. Host, por favor, dejemos que la gente se desmutee y pueda participar de la conversa. Entonces, miren, nos han enseñado que a mayor riesgo, mayor retorno, ¿no? Ahora, Ya, ¿a quién le gusta Carlos, el ya alto podemos hablar, retorno? ya pueden hablar. Gracias, gracias. Gracias. ¿A quién le gusta el alto retorno? Levante la mano, ¿cierto? ¿A quién le gusta el alto riesgo? Esa formulita no funciona. ¿Queremos alto retorno? Tenemos que ser cuando manejando en ambientes de alto riesgo. El tema está, y esto es parte de lo que nosotros vamos a hablar hoy, es que procesos y estrategias de innovación nos permiten
gestionar el alto riesgo, pero mitigar el impacto que tiene en nuestra organización. Y para esto les voy a presentar una imagen que yo llamo el embudo de la incertidumbre. Si nosotros miramos hacia el futuro, tenemos un embudo que lo que hace es que nos permite ver cada vez con menor claridad, ¿cierto?, qué es lo que iba a suceder. Fíjense lo siguiente. Antes de COVID, ¿a cuánto tiempo planificaban en sus empresas? Más o menos. Alguien que quiera participar de la conversa. Antes de COVID, ¿a cuánto tiempo ustedes eran capaces de planificar con cierto nivel de certidumbre en sus empresas? Así que Había escenarios como de 2 años, ¿cierto? Para el corto plazo, 5 años para el mediano, 10 años para el largo y tal. Y pues, por bien. supuesto, la cosa se reevalúa. Pero Ahora, mínimo un año, mínimo un año. mínimo un par de años. Entonces, ahora, cuando parte COVID, los primeros meses, ¿a cuánto podían planificar? Semanas. Semanas. Magda, ¿qué vas a decir tú? Sí, que semanas. Ahora, un año después del tema de COVID, ¿a cuánto pueden planificar? 6 meses. Pero no a los 2 años o 5, ¿no es cierto? Miren, ¿qué sucede acá? Sucede que si nosotros nos hubiéramos puesto en el fondo hace mucho tiempo, nos habríamos dado cuenta, ¿no es cierto?, que hay un tiempo en el cual la ambigüedad que nosotros tenemos es total. Y eso varía. Antes de COVID eran 3, 4 años. En la semana o el mes que COVID lanza, empieza a ser, fíjense, se reduce a semanas. Ahora se amplía un poco más, pero tampoco es, en el fondo, tampoco es lo que era antes. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo que en ese momento se produzca algún tipo de disrupción. Ahora, el tema es que si uno tiene el susto o miedo de sufrir una disrupción en cierto tiempo más, por ejemplo, planifico a 6 meses, porque creo que si planifico a más, puede ser que alguna cosa no se cumpla o yo no pueda controlar el resultado. Sin embargo, lo que nosotros podemos lograr en 6 meses o un año, lo engendramos aquí, tempranito. Y la razón principal es porque en un momento de alta incertidumbre, riesgo y ambigüedad, la cantidad de hipótesis y supuestos que tenemos respecto a lo que puede pasar, puede no pasar, o no sabemos qué va a pasar, es altísimo. La cantidad de preguntas y dudas es altísima. Por lo que el proceso de cómo uno va resolviendo se parece un poquito a este espagueti, ¿no es cierto?, que está, a este enredo, a esta maraña, que se empieza a desenredar con el tiempo. Si nosotros empezamos a ver un proyecto de innovación sufre o más o menos tiene la misma manera de desempeñarse. Al principio, la cantidad de hipótesis que hay es muy alta. Al final, tenemos más o menos claridad de lo que hay. Y parte de lo que nosotros hacemos para poder resolver esto, y aquí les voy a introducir algunos conceptos, es cómo entendemos nosotros lo que está sucediendo ahora desde el punto de vista de innovación y cómo entender innovación también. Nosotros la innovación la podemos entender de 3 maneras distintas. Primero, como resultado, como cualquier cosa que resuelve un problema de manera sistémica y genera retornos que permiten hacerla sostenible y sustentable, pero que la solución tiene que ser algo nuevo o no trivial. ¿Okay? No puede ser algo que es nuevo para mi empresa, pero la empresa al lado ya lo tiene. Segundo, y aquí en el fondo, antes de entrar acá, les quiero hacer una pregunta. Y para esto, si pueden liberar los micrófonos, sería ideal. ¿Cuál es el número máximo? O por último, lo muestran con la mano. ¿Cuál es el número máximo de problemas que ustedes pueden resolver o pueden manejar al mismo tiempo, ¿okay?, antes de comenzar a cometer errores que sean irreversibles? ¿Cuántos problemas al máximo pueden manejar ustedes antes de comenzar a cometer errores de los cuales no nos podamos recuperar? Lina dice 2. A ver ahí. Nicolás, Liliana 2 también, Magda, Juan.
¿Cuál es el número máximo de problemas que uno puede manejar antes de cometer errores? Y no había visto antes 5, dicen ahí. Carlos, ¿cuántos pusiste tú? Rodrigo, 3, 4. Miren, en promedio, vamos a ver, en promedio son 5 para hombres y unos 7 para mujeres. Y se ríen, pero es verdad, ¿cierto? Mujeres por lo general tienen una capacidad de manejar mucho más platos o mucho más, ¿cómo se llama?, temas sin que se les caigan. Ahora, en situaciones como esta, ¿cuánto es el número máximo de problemas que nosotros podemos manejar antes de empezar a cometer errores? Los mismos que respondieron antes. 1, dice Liliana. Magda, 2. ¿Cierto? Rodrigo, 1. Rodrigo Carrizosa. Y eso básicamente es lo que nos muestra. Acá tenemos un tema. A medida que la situación se pone más tensa, que hay mayor nivel de estrés, nuestra capacidad de resolver disminuye. A medida que en el fondo los tiempos avanzan o la velocidad aumenta, también la capacidad que nosotros tenemos de poder resolver problemas también disminuye. Y eso es un problema no menor. Ahora, ¿por qué el riesgo aumenta? Ahora, ¿cómo entienden ustedes? ¿Qué tan riesgoso creen ustedes que es hacer innovación? Fíjense, el sentido común nos dice, ¿no es cierto?, que de cada 100 proyectos, 95 fracasan. Ahora, dado esto, ¿qué tan rentable creen ustedes que puede llegar a ser innovación? ¿Qué tan rentable puede ser meterse o embarcarse en un ambiente donde el nivel de riesgo e incertidumbre que hay es alto? Ustedes tuvieran que ver retorno a la inversión de un proyecto. Magda. Yo creo que no es tan riesgoso en el sentido de que como el nivel de fracaso, por decirlo de alguna manera, es tan alto, pues uno podría asumirlo. Pero, ¿cuál crees tú que es la rentabilidad más o menos de un proyecto de innovación a los 5 años? Si tú inviertes 100, ¿cuánto cosechas? En un proyecto de innovación, no sé, invierto 100, por ahí 20. Súbale. ¿Alguien más? Yo diría 200. ¿Perdón? Un 60%. Súbale más. Si pasa el Valle de la Muerte, puede ser más exponencial. ¿Pero cuánto? Cásese con un numerito. Y podría ser 200, 300% si lo pasa. Miren, yo estoy de acuerdo con el 200. Todavía estamos bajo la mitad. Miren, estimados, vamos a llegar al tema. Vamos a responder la pregunta ahora. Para poder tener, en promedio son 440% cuando hablamos de proceso, al fondo, un presupuesto de innovación corporativo de una empresa, no de un startup, ¿no? Para obtener eso, la gente que ha trabajado en innovación genera una cosa que se llaman los procesos de innovación, que es el conjunto de etapas, herramientas, metodologías que cuando las usamos de manera estructurada nos permiten generar innovaciones de manera consistente y predecible. ¿Qué quiere decir eso? Deja de ser un tema de suerte. Comienza a ser un tema de disciplina. Y la gracia que tiene es que nos permiten a nosotros aprovechar las oportunidades de ambientes de alto riesgo, incertidumbre y ambigüedad, como la que estamos viviendo ahora en tiempos de COVID, pero al mismo tiempo mitigar el impacto organizacional que tiene este alto riesgo, incertidumbre y ambigüedad. Ahora, esto nos lleva a nosotros a que hay una tercera manera de entender innovación, que tiene que ver con, o se define como la intencionalidad estratégica, como esta disciplina que tenemos para fijarnos metas de larguísimo plazo que parecen imposibles de lograr y generar una manera única de poder resolverlas. El problema que hay es que la cantidad de variables que hay involucradas que determinan el desempeño de innovación en una corporación es demasiado alto. 27 a nivel estratégico, 74 a nivel de proyecto y unas tantitas a nivel de persona involucrada. Lo que hace, fíjense, que esto que parece riesgoso
no sea tan riesgoso. En realidad el riesgo de hacer innovación no es mayor a un 30%. El resto, que se le parece al riesgo, es más bien complejidad de gestionarla, la dificultad que hay en gestionar tantas variables al mismo tiempo. Miren, partimos ahora conversando con cuál es el número máximo de variables que nosotros podíamos manejar sin cometer errores, ¿se acuerdan? Y en promedio, en ambientes tranquilos, entre 5 y 7. Y estamos hablando acá de que el número de variables que tenemos que manejar, gestionar para manejar la innovación es del orden de los cientos. ¿Cuántas personas creen ustedes que bien deben estar involucradas? Por ejemplo, aquí, nada más que a nivel estratégico, tenemos 27 variables. ¿Cuántas personas creen ustedes que debieran estar involucradas en gestionar la innovación o la estrategia de innovación de una compañía? Si en promedio cada uno de nosotros maneja entre 5 y 7. Necesitamos un equipo, para al menos unas 7 o 6 personas. A nivel de proyecto, si en un proyecto tenemos 74 variables, más o menos, que están siempre activas, ¿cuántas personas necesitaríamos para comenzar a desarrollar un proyecto de innovación en un equipo? 10, 12. Al principio, haciendo la matemática simple, ¿no? Si tenemos 7, en el fondo, si cada uno puede manejar 5, pueden ser entre 8 y 10, más o menos, personas. Ahora, eso hace que esto sea más difícil que riesgoso. Y la gracia que está en que se han generado maneras para poder innovar de manera consistente y predecible. ¿Qué quiere decir? Se han generado maneras y herramientas para que en ambientes, sobre todo como el actual, podamos tener buenos resultados de manera consistente y predecible. Miren, en promedio, para startups, nada más que para startups, la rentabilidad de un proyecto de menos de un 100% es considerado un mal proyecto. El 67-50% de los proyectos tienen mala rentabilidad. 20, 30, 60. ¿Qué es buena rentabilidad? Entre 100 y 500%, un 25 a un 30% de los proyectos, dependiendo si están en biofarma u otros sectores. Y luego tenemos de 500 a 1000% de retorno, etcétera, etcétera. Para grandes empresas, fíjense, el 20% de los proyectos tienen mal retorno, inferior a un 100. El 40% entre un 100 y un 500, o entre 100 y un 400. El 20% entre un 400 y un 600. Y ahí un 20% más entre más de un 600% de retorno. So, lo que estamos viendo acá es que en términos agregados, esto que parece alto riesgo, uno, no es tanto, es más algo de difícil, de dificultad. Y segundo, se puede lograr y el premio por lograrlo es muy superior al premio, en el fondo, de buenos proyectos. Ahora, nosotros nos venimos enfrentados, ¿no es cierto?, este año a esta disrupción, esta cosa que nos está afectando, ¿no es cierto?, y está cambiando un poco el balance de poder dentro de algunas industrias. Y acá tenemos una serie de industrias. Y estos venían desde antes del COVID. Ustedes pueden ver acá el grado de irrupción esperado por sector antes de que comenzara el COVID. Y miren nosotros, ingeniería y construcción está dentro de algunas de los sectores con relativamente el menor grado de irrupción esperado en ausencia de COVID. Y esto porque nosotros la mayor parte de las veces nos hemos pensado que las fuentes de irrupción están en las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, en nuevas regulaciones, pero hemos perdido un poco de vista que hay otras cosas que están sucediendo, sobre todo a nivel global. En nuestro sector no hay datos para los últimos 2 años. Fíjense que el sector de ingeniería y construcción es una subparte del sector industrial que ha estado creciendo en términos de inversión en innovación como porcentaje de los ingresos de manera bastante lineal durante la última década. Pero el subsector de ingeniería y construcción ha tenido un crecimiento más bien exponencial respecto a la última década en términos de el porcentaje de los ingresos que se invierten en innovación. Una pregunta para ustedes: ¿qué tanto de lo que ustedes, de sus ingresos, está invertido en innovación? Ahora, ¿cuáles son las áreas de desafío prioritarias en términos de innovación de los líderes mundiales?
Fijémonos que acá hay 6 temas principales. Desarrollo de proyectos para aumentar la productividad de la empresa, ¿no es cierto? Tener mejor certidumbre de plazo y presupuestos de proyecto. Desempeño del ciclo de vida, de tal manera que nosotros podamos aumentar el ciclo de vida de activos y de diseñar para reutilización. Todo el tema sustentabilidad, que es un tema central a lo que estamos conversando hoy día, ¿cierto? Y el foco está ahí en generar activos que sean, ojalá, carbon neutral o carbon negative, utilizando unas nuevas innovaciones que hay en cementos para reducir también el volumen de los desechos generados en proyectos. Crear infraestructura, edificios y viviendas de alta calidad al menor precio posible. Generar además o construir de una manera que podamos ser lo más resilientes posible a desastres naturales, ¿cierto? Y tener infraestructura y edificaciones que mejoren el bienestar y calidad de las personas, sobre todo en el largo plazo, de tal manera que podamos tener un mayor nivel de flexibilidad. ¿Dónde más? ¿Dónde están los focos de innovación? Dice que hay 4 focos principales. Uno, todo lo que tiene que ver con tecnologías, materiales y herramientas están orientados a tecnologías constructivas, nuevos equipos de construcción y materiales, por una parte. Luego, todo lo que tiene que ver con procesos, de tal manera de poder nosotros controlar los costos del fondo de ingeniería y construcción de la mejor manera posible y hacer que podamos descubrir la mayor cantidad de problemas lo más temprano posible, no al final, ¿cierto? Que tengamos una nueva manera de gestionar y relacionarla con subcontratistas, ¿no es cierto? Y poder tener lo que llamamos Lean Construction, ¿no? Estrategias de innovación en modelos de negocios, de tal manera que nosotros podamos tener modelos de negocio que son diferenciados, alianzas que sean lo más focalizadas posible, de tal manera de poder tener, ¿cierto?, productos o ofertas que nosotros podamos ir manejando desde el punto de vista de lo que le metemos al proyecto y el cómo vamos gestionando los ingresos que se generan. Y además, todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, organización y cultura. Ahora, aquí, fíjense lo que vemos en el fondo con algunos casos que seguramente ustedes conocen, o no, el ENR, el Engineering News Review, ¿cierto? Aquí tenemos algunas empresas que están dentro de las 20 mejores en el nivel mundial. Fíjense en Skanska, poco en componentes prefabricados con sus Flying Factories, que básicamente les han permitido a ellos reducir en hasta un 65% los costos de construcción, 50% los costos de mano de obra y con un aumento en productividad en un 44, casi un 45% en ensamblaje on-site. Son técnicas constructivas nuevas que le pegan a muchas partes del bottom line. Fluor, que opera, ¿no es cierto?, acá en Latinoamérica, tiene un sistema de entrenamiento continuo y gestión del conocimiento para su gente, que ha permitido que ellos tengan una manera de manejar y aumentar el conocimiento interno que les permite gestionar mucho mejor los proyectos. Y así vamos viendo que ya sea introducción de impresión 3D, BIM, distintas maneras o distintos approaches que empresas han utilizado para poder ver, bueno, cómo nosotros resolvemos problemas y nos hacemos distintos al resto. Cómo nosotros nos vamos preparando para lo que viene el día de mañana. Cómo nos vamos haciendo future proofing. Ahora, ¿qué tan difícil puede ser esto para empresas como nosotros? La respuesta un poco, luego de hacer investigación por bastante tiempo, es que no es tan difícil. De lo que nosotros vemos y conocemos, seguramente muchos de ustedes han visto esto más de alguna vez. Nosotros siempre hacemos planes para un proyecto, ¿no? Y luego nos encontramos con algo así. La cosa no era tan bien como la pensábamos, empezamos a darnos cuenta que en realidad hay una serie de problemitas. Y fíjense que esto, que sucede mucho en ingeniería de construcción, es muy parecido a lo que sucede en innovación también. Los grados de novedad, sobre todo en proyectos de alta gama, cuando dependiendo de qué tan nuevo el proyecto no, puede ser mayor o menor. El nivel de incertidumbre que nosotros tenemos en innovación es bastante parecido, más alto que el que ustedes tienen en ingeniería de construcción. El efecto que tiene la detección tardía de errores en innovación es peor que la que tiene en ingeniería de construcción. En la detección tardía de errores o problemas en innovación mata un proyecto en el 95% de los casos. Y además, en innovación
hay una muy baja probabilidad de poder reutilizar tecnología y activos disponibles luego de un fracaso. En el caso, ¿no es cierto?, de ustedes pueden utilizar a su gente o sus equipamientos en algún otro proyecto. Pero fíjense lo interesante que está acá y por qué lo que vamos a hablar ahora tiene una alta relevancia, que es lo siguiente. Si yo hago un paralelo, fíjense, este es el ciclo de vida de un proyecto de construcción típico, ¿no? En la parte de abajo está cómo el proyecto va de comienzo a fin. En el eje vertical izquierdo, el grado de esfuerzo e influencia en costos del proyecto. En el eje derecho vertical, reducción de costos de construcción. Tenemos que, por una parte, a medida que vamos del plan conceptual al estudio de factibilidad, pasamos por planificación y comenzamos con diseño e ingeniería, empezamos a comprar, nuestros costos empiezan a aumentar y nuestro grado de influencia en costos empieza a disminuir. Ya en el fondo el costo está echado, la inversión está más o menos hecha. Y gran parte del problema es que los costos empiezan a cimentar al final, ¿no? Eso que a veces parece, en el fondo genera efectos dominó que nosotros tenemos que ser capaces de manejar. Fíjense lo que sucede en un proyecto de innovación. En un proyecto de innovación nosotros tenemos lo siguiente. Por una parte, el perfil de descubrimiento de problemas típico es similar al que tiene un proyecto de construcción. Uno empieza y a medida que empieza a desarrollar prototipos, empieza a darse cuenta que hay problemas que hay que empezar a manejar. Ahora, por otra parte, el costo promedio de resolver el mismo problema aumenta también de manera exponencial. Pero eso sucede, cuando sucede, hay que meterle más mano, más gente y más dinero al proyecto. Sin embargo, eso sucede en momentos donde la posibilidad que nosotros tenemos de influenciar resultados y hacer cambios al proyecto disminuye de manera exponencial. Entonces, al final, cuando tenemos muchos problemas, es cuando menos posibilidad tenemos de hacer cambio. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en innovación? Se ha generado esfuerzos y herramientas y procesos para que el descubrimiento de problemas se adelante. Al hacer eso, lo que sucede es que el perfil de actividad de gestión baja y el costo promedio de resolver problemas disminuye. ¿Qué tenemos como resultado? Tenemos un tiempo, una ventana de intervención en la cual nosotros lo que podemos hacer es controlar el riesgo de incertidumbre de mucho mejor manera y bajar el costo de proyectos de manera significativa en ambientes de alto riesgo, ambigüedad e incertidumbre. Con esto, además, hacemos lo siguiente. Al identificar tempranamente proyectos, automáticamente nos hacemos más sostenibles. Y vamos a ver cómo. El efecto, o lo que uno logra acá, es tratar de buscar la falla temprana y tolerar un poco el error, pero sin dar espacio a la incompetencia. Y la manera un poco es tratar de prever cuáles pueden ser las alternativas de futuros más distantes que hay, las cosas que podrían llegar a pasar, y ser capaces de lidiar con aquellas alternativas que hay. Hay una serie de herramientas que vamos a discutir hoy día que tienen que ver con cómo nosotros se nos permite, no es predecir el futuro, sino que ver cuáles son los futuros disponibles que tenemos y en base a esos futuros disponibles ver qué maneras tendremos nosotros de poder resolver. Ahora, la dificultad principal, estimados y estimadas, está en que hasta antes de COVID, nosotros hemos estado navegando en un ambiente bastante parecido al de la foto. Y nos llegó el bichito, ¿no? Y el bichito nos hizo a nosotros empezar a navegar así. Pero empezar a navegar así sin ningún tipo de experiencia de navegar en aguas turbulentas. O sea, la mayor parte de nosotros, por eso es que vimos que la capacidad de planificación de 2 años se disminuyó a 1 semana o a 2 semanas. El problema acá es que no hay mar en calma que haya hecho marino experto y eso a nosotros nos genera un problema. Y el problema es que no estamos capacitados, dado nuestra experiencia anterior, a lidiar con muchos futuros disponibles. Por eso que es muy difícil hacer innovación y por eso que muy
pocas empresas, en el fondo, tienen incorporado estrategias de sostenibilidad que les permitan realmente lidiar con las distintas futuros disponibles que hay. Es por eso que generamos y cometemos errores una y dos y tres veces y volvemos en el fondo a tropezar con la misma piedra, como muchas veces se dice. Entonces, ¿cómo nosotros, gerentes de organizaciones como la suya, equipos de liderazgo, pueden lograr que su equipo haga la mejor música posible en un ambiente lo más turbulento posible? Y les voy a contar una historia. Nosotros acabamos de terminar un estudio hace unos meses para el World Energy Council, donde se analizó y se hizo un trabajo con todas las empresas del sector energía, ministerios y etcétera de un país. Y dentro del trabajo que se hizo, se identificó que había una diferencia entre empresas que habían sido capaces de tener un mejor desempeño y un peor desempeño en ambientes de COVID. Y esas fortalezas organizacionales se explicaban por 5 temas. Primero, en puntitos blancos, aquellas organizaciones que respondieron a la emergencia y fueron consistentes con sus valores y su propósito, tuvieron un mucho mejor desempeño y respuesta porque la gente, sus empleados, vieron que había consistencia entre lo que siempre se había predicado y lo que se hizo en los peores momentos. Es un tema de liderazgo. Segundo, empresas que tenían dinámicas de trabajo bajo incertidumbre y tolerancia a la falla fueron empresas que también fueron capaces de responder mucho mejor a todo lo que pasó con el COVID. Y por último, empresas que se anticiparon digitalmente, que ya tenían el trabajo digital más o menos hecho. ¿Por qué se lo comento? Porque esto, que parece en el fondo algo que uno dice, oye, sí, pero después de la guerra todos son generales, es algo que se comenzó a hacer en base a equipos que se planificaron para riesgo e incertidumbre. Miren, uno puede en ambientes como esto y en ambientes tranquilos también ver cuáles son los posibles shocks que pueden llegar, cuáles son las posibles cosas que pueden llegar a pasar o a suceder en el futuro y qué impacto pueden llegar a tener nuestros activos clave, actividades clave, fuentes de ingreso clave, competencias, componentes, colaboradores clave. ¿Cuál es el nivel de incertidumbre que hay, desde más baja a más alta? Este mapa es algo que cualquier empresa puede llegar y rellenar. Y al rellenar va a quedar claro las zonas que están en verde, ¿no es cierto? En que básicamente no hay que preocuparse y podemos seguir planificando a 25, 35 años, lo que sea. ¿Cuáles son las áreas que están en rojo? Que son aquellas en las cuales el nivel de incertidumbre es muy alto y el impacto que se puede lograr es muy a corto plazo. Y nos permite a nosotros, en esto de planificar para el futuro, ver dónde pongo la atención yo. ¿A quién pongo a cargo de tal parte, tal iniciativa, tal tarea, de tal manera en el fondo de, por ejemplo, si Magdalena Cárdenas es alguien que llega y tiene un nivel de manejo en momentos de estrés muy alto, a ella la voy a poner a trabajar en un proyecto o una variable que tiene de ambigüedad total en impacto de muy corto plazo. Si yo sé, por ejemplo, que Carlos Osorio es un tipo que no tolera trabajar bajo muy alto estrés o incertidumbre, lo tengo que poner en un proyecto de claridad relativa a mediano o largo plazo. ¿Me entienden? El tema del manejo de los equipos, primero es un tema de cómo yo mapeo qué es lo que se nos viene. Esto se hace mucho en innovación. Y segundo es cómo yo pongo a la gente a trabajar en distintos momentos. Miren, esta slide nos muestra la evidencia que teníamos respecto a COVID. El año 2007 ya nos habían dicho que iba a haber entre 3 a 5 pandemias en el siglo XXI. O sea, probabilidad de tener una pandemia cada 20 años es casi un 100%. Pero nos pilló desprevenido. ¿Y por qué? Porque porque esta probabilidad, durante los últimos 400 años, el mundo ha tenido de 3 a 5 pandemias por siglo.
El año 2008 ya habían dicho que la barrera contra una pandemia era una carrera contra el tiempo. El año 2013, un doctor en Arabia Saudita es despedido por reportar una nueva forma de coronavirus mortal bastante parecida a la que tenemos ahora. El año 2015 se publica en Nature, una de las, cuando Nature Medicine es uno de los journals de medicina más leídos, el mismo virus con el que estamos lidiando ahora, exactamente el mismo. Pero aún así, ¿cierto? Nos pilló desprevenidos. A casi todos. A muchos no, ¿cierto? ¿Y a qué decimos a muchos no? Porque aquí Wimbledon, el campeonato de tenis, que ya había sufrido de esto el año 2003, lo que hizo el 2003 por una outbreak del virus SARS fue contratar un seguro contra pandemias, que empezó a pagar $1,5 millones por año durante 17 años. Y este año, adivinen lo que hicieron. Llega, o sea, el año pasado, llega, ¿no es cierto? Y este año también, llega el coronavirus y ellos llaman, celular, aló, empresa de seguro, sí, ¿sabe qué? Queremos aplicar nuestro segurito este año. Y el seguro les pagó $150 millones. Y ¡pum! Lo que ellos ganan un año por un campeonato de Wimbledon. Eso es utilizar herramientas para mitigar el impacto del alto riesgo, ¿vale? Ahora, para que esto funcione en una organización, nosotros tenemos que tener dos cosas. Gestión del desempeño y apoyo social, de ustedes hacia abajo. Porque cuando nosotros tenemos esta gestión del desempeño, esta manera de poder estimular a la gente a que haga y obtenga resultados de más alta calidad posible, dando y generando una combinación entre disciplina en operaciones y procesos con restricciones en el uso de recursos y tiempo, que los ingenieros utilizamos muy bien, y apoyo social, sin embargo. Darle a las personas un contexto de seguridad psicológica y libertad en la toma de decisiones para que ellos se puedan desempeñar bien. Y que se obtiene combinando apoyo y confianza, algo que los ingenieros no somos muy buenos. En general, ¿no? Y fíjense lo que sucede acá. Acá sucede que tenemos cuando combinamos estas dos, 4 contextos de desempeño. Uno de alto desempeño, uno de bajo desempeño, uno de vacaciones y uno de desgaste. Nosotros aplicamos una encuesta respecto a esto a una de las 200 empresas de ingeniería y construcción más importantes del mundo, a 402 de sus líderes. Y esto fue lo que ellos respondieron. El promedio de la empresa está, lamentablemente aquí no se puede ver, si se puede ver el mouse. Está donde tengo mi mouse yo. ¿Ok? Ahí está como el promedio de la empresa. Pero fíjense lo que opinan el resto de los líderes de la organización. Algunos creen que la empresa es de muy alto desempeño. Otros creen que la empresa es de bajísimo desempeño. Otros creen que es una moledora de carne, una trituradora. ¿Dónde pondrían ustedes a su empresa? Se los digo porque dependiendo de esto, es como uno en el fondo puede desempeñarse o resolver o no resolver. Miren, a nivel de proceso, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es tratar de ver cómo disminuir al máximo la posibilidad de cometer errores que sean irreversibles para la organización. Y en este contexto, la clave para resolver este dilema está básicamente en qué hacer en estos momentos. Fíjense que aquí la imagen del chico con la bicicleta pensamos que la bicicleta nos va a servir, pero la bicicleta se transforma en un lastre cuando tenemos que pasar por estos valles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay? Miren, hemos investigado con el equipo 30 tradiciones y tipos de procesos de desarrollo distintos para resolver. Desde software, desde ingeniería, desarrollo de productos, diseño, modelamiento de negocios, etc. 30 tipos. Y de hecho ya hay unos 50 tipos más que empezamos a trabajar también. Lo que hicimos fue
tomar y sintetizar en un metaproceso que tiene unas fases. Primero, entender el problema, entender lo que está sucediendo, de tal manera de poder entender de qué maneras distintas se puede entender lo que está pasando. Resignificar. Luego viene ver cuáles son los distintos tipos de actores que uno siempre, que en el fondo, que en un problema o cuando un proyecto definido están siendo tocados. Cuáles pueden sufrir, de qué manera pueden sufrir, cuáles pueden ganar, de qué manera pueden ganar. Y para eso, ir a terreno y aprender de ellos. Algo que los arquitectos hacen bastante bien, que los diseñadores hacen aún mejor. Y luego, tomar data, la mayor parte de la data cualitativa, y poder sintetizar esta información que es compleja, incompleta, inexacta muchas veces, y a veces mucha en conflicto, para poder generar un punto de vista que básicamente me dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesita la gente? ¿Por qué lo necesita? ¿Y qué está impidiendo resolverlo? Y de ahí, recién de ahí, comenzamos a entender cuál es el espacio del problema que queremos resolver. Luego de eso, empezamos mediante iteraciones de ideación y conceptualización, experimentación, desarrollo de prototipos, a iterar de una manera que nos permite a nosotros descubrir el espacio de soluciones, primero posibles que hay, luego factibles, hasta la mejor cita. Ahora, de esta tarea 1 a la 41, fíjense, en un proyecto de innovación no se invierte más del 10% del presupuesto del proyecto. El 90% se invierte de la tarea 41 en adelante, cuando ya sabemos qué es lo que no funciona. Aquí se invierte mucho en descubrir cuáles son los problemas, para que no suceda que una vez que la casa se habita, que se empiezan a ocupar las llaves, empieza a florecer el piso en el living porque había un par de cañerías que no fueron filtradas y que nadie, Liliana se ríe, porque nadie en ningún momento en el fondo se dio el trabajo de revisar. Entonces miren, en innovación, riesgo, incertidumbre, ambigüedad y complejidad que han sido el ingrediente de este último año, para nosotros es el pan de cada día. Es como la gente que juega rugby. No sé si tenemos algún jugador de rugby en la audiencia o alguien que haya jugado rugby alguna vez en su vida. ¿Sí? ¿No? Bueno, el jugador de rugby sabe que le van a pegar cuando entra a la cancha. No es si es que. Uno lo puede hacer el quite. Si le hace el quite, lo sacan, ¿no? Acá también. Acá lo que nosotros hacemos es, dado que el riesgo, incertidumbre, ambigüedad y complejidad son parte del día a día, lo que hacemos es tener tolerancia a la frustración que se va a venir, colaborar mucho y comunicarnos de la mejor manera posible, porque lo que tenemos que hacer es gestionar este riesgo, incertidumbre y ambigüedad de la mejor manera posible. Ahora, miren, estimados, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? O sea, una estrella, un Pac-Man, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje del área de la estrella o del Pac-Man tenemos nosotros dibujados en esa imagen? Más o menos. 10, 15, 20%. No más. Lo que sucede acá es algo que es bastante común. Se llaman el efecto de nuestros sesgos cognitivos. Nosotros estamos, en el fondo, tenemos sesgos por similitud. Vemos cosas que creemos que son, pero en realidad no son. Y nuestra mente ahí nos empieza a engañar un poquito. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros mira o ve, ¿cierto?, de manera muy distinta la realidad. Y parte de la gracia del fondo, de cómo nosotros trabajamos en el tema de innovación, las diferencias que hay con algunas de las cosas que se hacen en el sector, es si nosotros comenzamos a integrar la perspectiva de otros miembros de nuestra organización o de fuera de la organización y considerar perspectivas distintas, vamos a empezar a darnos cuenta, que no nos vamos a estar equivocando tanto cuando vemos algo. Y además de eso,
vamos a estar incorporando un descubrimiento que se hizo en el área de psicología social y cognitiva y que tiene que ver también con el tema de aprendizaje y reacción en ambientes de alto riesgo, que es que nuestras competencias socioemocionales, mal llamadas competencias blandas, definen en gran parte nuestro desempeño técnico profesional cuando estamos en ambientes como el que estamos o hemos estado viviendo estos años. Y les voy a poner un par de ejemplos. Equipos de desarrollo. Es un tema crítico para poder construir y pensar el futuro. Nosotros la manera que tengamos de gestionar equipos de desarrollo tiene que considerar el evitar que la persona de más alto rango de la organización tenga la razón. En ambientes de alto riesgo, ambigüedad, incertidumbre, el jefe, por lo general, está equivocado. Y eso no lo digo yo, lo dicen por lo general, lo dicen el Fondo de Premios Nobel incluso. O sea, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer como líderes de organizaciones es decir, ¿dónde estará el conocimiento distribuido en mi organización para que ellos puedan resolver? 2. Como líder, tenemos que ser mucho más un coach, un entrenador, que un jefe. Habilitar a otros a alcanzar niveles de desempeño más alto, porque el jefe o los jefes no solamente no van a tener el conocimiento, sino que son tantas las variables que afectan este tipo de problemas, en innovación sobre todo, que una persona que solo puede manejar 4 o 5 no va a tener el ancho de banda para poder gestionarla. Tercero, tenemos que tomar decisiones basadas en evidencia, no en corazonadas. Se ha demostrado que en ambientes como los que estamos viviendo, sobre todo en ambientes de alta incertidumbre de futuro, las corazonadas no sirven. ¿Y por qué no sirven? Porque resultan de reconocimiento de patrones, resulta de ver estrellas blancas. Y ya sabemos que nuestra mente nos engaña y vemos estrellas blancas donde no existen. Y en este sentido, el mejor antídoto que ustedes pueden tener para ejecutar proyectos en su empresa es diversidad en la formación de equipos. Personas que tengan distintas experiencias, distintos lentes, distintos géneros, distintas capacidades de cómo resolver, en torno a qué resolver, distintas tolerancias y umbrales de gestión bajo incertidumbre, distinta tolerancia también de manejo en torno al riesgo. Gente que se ponga menos nerviosa y más nerviosa. Ambos son necesarios. Distinta expertise en el manejo de herramientas para resolver problemas. Distinta nivel de, ¿cómo se llama?, de comodidad para manejar paradojas. Cosas que no puedan, que pareciera que a todo el mundo le dicen como que estas dos cosas no van juntas. Pero gente que sea buena manejando paradojas. Oye, se puede obtener algo de alta calidad y bajo precio. El tema es encontrar el cómo. Gente que tenga también diversidad en experiencias frente a la adversidad. Si ustedes tienen gente en su empresa que ha tenido que sufrir mucho, esa gente es altamente valiosa para saber cómo sortear los peores momentos, porque ya ha sido fogueada con algún otro tipo de experiencia. ¿Y cómo armamos equipos basados en evidencia para que nos permita, en el fondo, tener este tipo de manera de operar? Primero, que el conocimiento técnico sea lo más variado posible. Tener ingenieros, tener diseñadores, tener psicólogos, tener arquitectos, tener gente de marketing, en el fondo. Tener un psicólogo social también. Algo que por lo general en empresas de ingeniería y construcción no se da tanto. 2, género. Hombres y mujeres. Esto lo digo género, lo digo por un tema de que sea políticamente correcto. Yo por lo general soy políticamente bastante poco correcto. ¿Okay? La evidencia nos muestra, tenemos una base de datos que hemos analizado con 2.500 miembros de equipos de desarrollo en 20 países con María Renal, mi socia. Y lo que nos ha mostrado es que los mejores equipos, los equipos de mayor desempeño, son equipos que cuando todas las otras cosas se mantienen igual, tienen una diferencia de género de no más de, ojalá, 50-50 y a lo más 60-40. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres
somos mucho mejores y mucho peores, o a veces un poco mejor, un poco peor, que otros en cierto tipo de actividades en procesos de desarrollo. Y eso es muy irrelevante. Tercero, diversidad en áreas de desempeño. Uno de los mayores errores que cometen las empresas de ingeniería y construcción es que tienen gente de planificación, gente de estudios, gente de ingeniería, trabajando en distintas etapas de un proceso. Y no formando parte del core inicial de un equipo de desarrollo. Luego tenemos variables personales, perdón, experiencia, gente que sea más senior y gente que sea más junior. Le tenemos todo aquí de una manera que es complementaria. Esto es como comprar un seguro, equivale a comprar un seguro. Luego, variables personales, y eso se las voy a decir. Esas variables personales tenemos tolerancia al riesgo, gente que tenga más y menos. Gina, dígalo. ¿Hay una pregunta ahí? ¿Gina? Parece que se cayó. Gente que tenga distintos niveles de tolerancia al riesgo. 1. 2. Distintos niveles de creatividad. No es bueno tener solamente gente súper creativa en proyectos de desarrollo o ideándolos, porque hay una serie de cosas malas pasan. 3. Distintos perfiles de pensamiento. Y ahí ustedes pueden aplicar Myers-Briggs o cualquier tipo de test que ustedes ya tengan en su organización y ver cómo generar acá un equipo que sea lo más diverso psicológicamente posible. Cuando ustedes hacen esto, les voy a mostrar lo que sucede. Tenemos acá 2 equipos de la misma empresa a lo largo de la evaluación a lo largo de 26 tareas, y esto que está de 1 a 10 acá evalúa 2 cosas. 1, el nivel de frustración que el equipo sintió en promedio para resolver cada una de las 26 tareas, en azul, y en naranjo, el nivel de respeto y aceptación que se sintió dentro del equipo, el nivel de seguridad psicológica generada. Fíjense lo que sucede cuando tenemos equipos diversos. Primero, hay una relación. Si la gente se siente menos segura, su nivel de frustración aumenta, y cuando aumentan, cometen errores en el desarrollo de proyectos. Y aquí hemos tipificado, hay 57 tipos de errores distintos que la gente puede cometer a lo largo de un proyecto de desarrollo. Y lo peor, se pueden cometer muchas veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Este equipo, miren lo que le pasó. A medida que el proyecto fue avanzando, su nivel de frustración promedio comenzó a bajar y su nivel de seguridad interna comenzó a aumentar. Quiere decir, empezó a cometer cada vez menos errores. Técnicamente, uno dice, oye, pero ¿por qué cometieron tal error? Porque el efecto, en el fondo, el desempeño técnico está gatillado por un tema psicológico. Y créanme, yo antes en esto no creía. Yo soy ingeniero, hice mi doctorado en ingeniería en el MIT, y cuando comencé a hacer el doctorado yo pensé que esto eran patrañas, en el fondo, de hecho no se escuchaba. Luego de terminar el doctorado y la investigación que hemos hecho, nos damos cuenta que, efectivamente, todo el tema humano y de personas define el desempeño técnico aún en las carreras y en las tareas más técnicas que hay. Vean lo segundo. Misma empresa, mismo periodo, otro equipo. Este equipo, el nivel de frustración comenzó a aumentar a lo largo del proyecto. ¿Por qué? Porque la calidad de la dinámica interna del equipo se fue al tacho. La gente empezó a sentirse cada vez menos respetada y aceptada desde dentro del equipo. Ahí es cuando vienen los jefes que son autoritarios, ¿no es cierto?, que dicen lo que hay que hacer, que uno lleva a tomar el control. Y lo que eso hace, si yo trato de tomar el control y hacer, en el fondo, ser cada vez más, ¿cómo se llama?, estar más encima de mi gente para que ellos hagan lo que yo les digo, eso al final lo que empieza a generar es un mayor nivel de frustración y mayor tipo de errores. Si ustedes han visto alguna vez de su vida que cuando alguien se mete en un proyecto, la gente empieza a cometer más errores o empiezan a no discutir con usted y a decirle sí, 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 eso es una pésima señal o una muy buena señal de que algo malo va a pasar al final. Lo que nosotros debemos tener
Y fíjense que para poder hacer este trabajo en el fondo de ser future proofing o vivir a prueba de futuro, podemos tener estrategias de innovación, ¿sí? Podemos tener procesos, sí, pero al final todo es un tema de personas. Tenemos que tener equipos que tengan capacidades y competencias complementarias, pero también una visión y responsabilidades compartidas. Aquí no tenemos un líder, tenemos un equipo que es responsable por un proyecto. Tenemos una persona que podrá ser responsable de comunicarse con alta gerencia, ¿no? Pero todo lo que sabemos de innovación es que necesitamos acá nosotros una persona distinta para cada posición. Y en este sentido, el tema del ser future proofing tiene que ver con, primero, cómo yo soy capaz de movilizar competencias en personas lo más diversas posible. Segundo, voy de abajo para arriba. ¿Cómo pongo esas personas y les doto con procesos de innovación o procesos de desarrollo que permitan utilizar o aprovechar los niveles de incertidumbre, riesgo que hay para obtener lo mejores de ellos? Para eso tenemos que ser capaces de planificar para incertidumbre. Este mapita que pusimos ahí les puede ser muy útil. ¿Tener una estrategia de innovación es necesario? Miren, depende. Sí y no. Lo importante de la estrategia de innovación, sobre todo para empresas como ustedes, dado la similitud que hay entre el proceso de desarrollo de innovaciones y el proceso de ingeniería de construcción, tiene que ver con cómo nosotros nos ponemos metas de aprendizaje, metas de desempeño, metas de tamaño y de crecimiento que vayan más allá de las capacidades que ustedes tienen hoy. Cuando uno solamente fija metas en base a lo que yo puedo lograr, no crezco. Los asiáticos, los japoneses particularmente, diseñaron o inventaron este concepto de la intencionalidad estratégica, de poner metas que yo hoy no soy capaz de alcanzar, pero que poco a poco me voy acercando de tal manera de poder obtenerlas más temprano que tarde. Ana María, no sé si estás por ahí. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, Carlos, por aquí estoy, mira que por acá me estás viendo. Te estoy viendo y escuchando. Bueno, como siempre nosotros encantados de tenerte aquí, pero yo sé que tienes ahora un compromiso. Sí tenemos aquí dos preguntas. Un par de preguntas alcanza. Bueno, aquí hay una pregunta de esas que, mejor dicho, una pregunta estrella. ¿Cómo podrían manejarse en las empresas los freeriders, aquellos que siempre están apalancados? Y también hacía otra persona una mención como a la importancia de las habilidades blandas que tanto se hablan en este momento, pero que realmente pues vale la pena hacer como una reflexión al respecto. Mira, respecto al tema de las habilidades blandas, nosotros hemos identificado con el equipo 15 habilidades distintas que tiene que tener un equipo, como equipo. ¿Ok? Y parte de la gracia, en el fondo, es hacer el estafeo, ¿cierto?, de tu equipo de tal manera que esas 15 estén con un alto nivel de desempeño. Ahora, Free Riders va a existir siempre, ¿no? Y parte del tema es cómo nosotros, como miembros de una organización, damos espacio o no espacio para que eso suceda. ¿Y qué hago yo con el Free Rider? A veces es difícil poder manejarlo porque hay temas políticos, ¿cierto? Hijo de, sobrino de, amigo de. Pero esa es una parte del tema. El otro tema es que si ustedes ya conocen un freerider, en fondo, yo no lo pondría en un equipo de desarrollo, pero por ningún motivo. De acuerdo. Perfecto. Muchísimo. ¿Qué otra pregunta? Tú nos podrías también como compartirlas. No, digamos que sobre las 15 habilidades blandas, aquí me están diciendo que les gustaría pues como conocerlas para profundizar ya en ese análisis, y también que si nos podías ampliar la referencia del libro de estudio que mencionaste, porque pues hay muchas personas interesadas también en conocerlo y en detallarlo. El libro, a ver, ¿de cuál estudio? Estamos hablando el del sector de energía, del World Energy Council. Ese libro se llama, ustedes lo pueden googlear, se llama Energía a prueba de futuro. Y hagan un Google con WEC, WEC, ustedes googlean y va a salir el estudio ahí sin mayor problema. Es un tema.
O sea, es un Respecto al estudio tema de WEC. Es un estudio, claro, que nosotros hicimos para WEC Chile y que ahora se tradujo al inglés pero está disponible de manera gratuita en la web, que tiene que ver con cómo las organizaciones respondieron a la pandemia. Ahí está bien explicado cómo se hizo para responder a la emergencia, cómo se garantizó continuidad operacional, cuáles fueron los problemas que se dieron, etcétera, etcétera. Ese es un tema. Respecto al tema de las competencias, miren, son 15 competencias y tenemos 1 minuto. Hay un posible programa que está viendo con la cámara que después podemos en fondo, profundizar, pero tenemos 7 competencias que son transversales a todo tipo de actividades y 8 que son específicas de innovación que un equipo de 8 personas debiera tener. Ahí, si quieren, creo que hay algún par de cosas que pueden estar arriba en la web. Yo pues se las puedo enviar a Ana María para que ella las cuelgue del sitio, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer la invitación, sobre todo a aquellos que, yo no sé por qué, están todos tan tímidos, pero la mayor parte de la gente sin cámara, es la primera vez que me pasa en Colombia, algo debe estar pasando. Porque los tímidos en Latinoamérica son los chilenos, que no, en lo general todo es chiquitito y todo calladito y todo del mismo colorcito. Yo cada vez que voy a Colombia me dicen antes muerto que sencillo, ¿cierto? Entonces les quiero agradecer sobre todo a los que estuvieron con la pantalla ahí y bueno, y espero que nos podamos ver en alguna próxima oportunidad. Lamentablemente, claro, Carlos, yo recuerda a una clase sí, ahora. Adelante para tu clase, pero sabes que no estamos en conversaciones para seguir conversando contigo y ampliar este contenido. Carlos, muchísimas gracias y prometemos ampliar esta despedida también internamente. Que tengas una muy buena clase y que te sigan disfrutando en ese otro espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Adiós.